Piedra bruta y piedra tallada. En un artículo que versaba sobre los altares de los antiguos hebreos, construidos exclusivamente con piedra bruta, hemos leído esta sorprendente frase: el simbolismo de la piedra bruta ha sido alterado por la francmasonería, al haberlo transpuesto del ámbito sagrado al profano. Un símbolo primitivamente destinado a expresar las relaciones sobrenaturales del alma con el Dios viviente y personal, expresa ahora realidades de orden alquímico, moralizante, social y ocultista. El autor de estas líneas, por lo que sabemos de él, es de aquellos que más que prejuicios tiene mala fe. Que una organización iniciática haya rebajado un símbolo al nivel profano es algo tan absurdo y contradictorio que nadie con un mínimo de seriedad puede sostenerlo. Además, la insistencia dada a los términos Dios viviente y personal evidencia una decidida intencionalidad de limitar el ámbito sagrado al exclusivo punto de vista del exoterismo religioso. Que actualmente la gran mayoría de los masones no comprendan ya el genuino sentido de sus símbolos, al igual que la mayoría de los cristianos tampoco comprende el de los suyos, es algo muy distinto. ¿Cómo puede hacerse responsable a la masonería o a la Iglesia de la situación cuando en realidad solo se debe a las condiciones del mundo moderno, para el que ambas instituciones son igualmente anacrónicas por su carácter tradicional? La tendencia moralizante, que es muy patente desde el siglo XVIII, era al fin y al cabo una consecuencia casi inevitable si se tienen en cuenta la mentalidad y la degradación especulativa sobre la que tan a menudo hemos insistido. Otro tanto cabe decir de la excesiva preponderancia concedida al punto de vista social. Los masones no constituyen, por cierto, una excepción en nuestra época. Examínense con objetividad lo que se enseña hoy en nombre de la Iglesia y dígasenos si es posible encontrar algo que no sean simples consideraciones morales o sociales. No será necesario, en fin, subrayar lo impropio, probablemente intencionado, del término ocultista, pues la masonería, ciertamente, nada tiene que ver con el ocultismo. Es muy anterior incluso en su forma especulativa. En cuanto al simbolismo alquímico, o más exactamente, hermético, nada tiene de profano. Y como hemos explicado en otro lugar, hacen referencia al campo de los pequeños misterios, que es precisamente el ámbito propio de las iniciaciones artesanales en general y de la masonería en particular. No hemos citado dicha frase simplemente para hacer esta puntualización, por necesaria que sea, sino porque nos ha parecido oportuna a la hora de aportar algunas precisiones útiles sobre el simbolismo de la piedra bruta y de la piedra tallada. En la masonería, la piedra bruta posee un significado distinto al de los altares hebreos, a los cuales han de asociarse los monumentos megalíticos. Esta diferencia de significado se debe a que se trata de distintos tipos de tradición. Esto es fácil de comprender para quienes conocen nuestras explicaciones sobre las diferencias esenciales existentes entre las tradiciones de los pueblos nómadas y las de los sedentarios. Cuando Israel pasó de nómada a sedentario, desapareció la prohibición de erigir edificios de piedra tallada, porque ya no tenía razón de ser, como lo atestigua la construcción del Templo de Salomón, que sin duda alguna no fue una empresa profana y a la cual se vincula simbólicamente al menos el origen de la masonería. Poco importa que los altares fueran aún a la sazón de piedra bruta, pues este es un caso muy aislado que bien podría conservar el simbolismo primitivo.
mientras que es imposible construir con tales piedras el más modesto edificio. El autor del artículo, en Danza también, afirma que en esos altares no puede haber nada metálico. Pero eso atañe a otro orden de ideas que hemos explicado igualmente, y que por lo demás está presente en la propia masonería bajo el símbolo del despojamiento de los metales. Ahora bien, no cabe duda de que en virtud de las leyes cíclicas, pueblos prehistóricos, como los que levantaron los monumentos megalíticos, se hallaban evidentemente en un estado más próximo al principio que los pueblos posteriores. Pero ese estado no podía perpetuarse indefinidamente, pues los cambios acontecidos en las diferentes épocas de la historia humana exigían adaptaciones sucesivas de la tradición. Y así pudo suceder en un pueblo concreto sin tener que recurrir a rupturas para explicarlo, como lo muestra el ejemplo de los hebreos que acabamos de citar. Es igualmente cierto que entre los pueblos sedentarios la sustitución de las construcciones de madera por las de piedra representa a un grado mayor de solidificación en conformidad con las etapas del descenso cíclico. Desde el momento en que ese tipo de construcción se hacía necesario por las nuevas condiciones del medio, era preciso en una civilización tradicional que mediante ritos y símbolos apropiados recibiera de la tradición misma la consagración, porque sin ella no podía ser legítimo ni integrarse a esa civilización. Precisamente por eso hemos hablado de adaptación. Tal legitimación abarcaba todas las artesanías y oficios, empezando por los canteros. Y para ser efectiva cada una de esas artesanías, hubo de incorporar su correspondiente iniciación, puesto que conforme a la concepción tradicional, todo artesano debía aplicar regularmente los principios en su respectiva labor. Siempre ha sido así, y en todas partes, salvo naturalmente en el mundo occidental moderno, cuya civilización ha perdido todo carácter tradicional. Esto no solo para las artesanías de la construcción, que aquí nos interesa, sino también para todas las demás, que se hicieron necesarias por ciertas condiciones de tiempo y lugar. Hay que señalar que esa legitimación, con todo lo que implica, fue posible en todos los casos, salvo para los oficios puramente mecánicos que han surgido en la época moderna. Ahora bien, para los canteros y para los constructores que empleaban los productos de ese trabajo, la piedra bruta no podía representar sino la materia prima indiferenciada, o el caos, con sus correspondencias tanto microcósmicas como macrocósmicas, mientras que el sillar, la piedra completamente tallada, representaba el acabado o perfección de la obra. He aquí la explicación de la diferencia existente entre el significado simbólico de la piedra bruta en casos como los de los monumentos megalíticos y los altares primitivos y el de esa misma piedra bruta en la masonería. Añadimos, sin poder insistir aquí en ello, que esa diferencia corresponde a un doble matiz de la materia prima, según que ésta se considere como la Virgen universal o como el caos, que está en el origen de toda manifestación. De modo paralelo, en la tradición hindú, Prakriti es la potencialidad que está literalmente por debajo de toda existencia, y también un aspecto de la Shakti, o sea, de la Madre Divina. Por supuesto, ambos puntos de vista no son excluyentes, lo cual justifica la coexistencia de los altares de piedra bruta con los edificios de piedra tallada. Estos breves apuntes demuestran, una vez más, que para interpretar los símbolos, como para cualquier otra cosa, siempre hay que saber ubicar todo en su lugar exacto, de lo contrario se corre el riesgo de caer en los más burdos errores.